a esta hora vamos a adentrarnos a mirar, a analizar lo que podemos esperar, sobre todo mirando a esa política monetaria, a esas expectativas que tiene el mercado sobre los movimientos y, por lo tanto, cuál pueda ser el movimiento en esa batalla contra la inflación. Santiago Martínez, jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero querría preguntarle a estas alturas, ya con los mensajes de Lagarde asimilados en las últimas horas, además, Schnabel señalando cómo hay que ser cauteloso a la hora de llevar a cabo el recorte de los tipos y señalando cómo los costos, la reducción de los costos de endeudamiento puede alimentar nuevos brotes inflacionarios. Quería preguntarle desde Ibercaja, ¿cuál es el escenario que barajan mirando a lo que van a ser los siguientes pasos por parte del Banco Central Europeo? Creemos que aún no saben qué van a hacer. Desde luego, es pronto para decidir, y más cuando adoptan una política tan dependiente de los datos publicados. Hemos visto en diciembre y en enero datos de inflación algo más altos de lo previsto, con lo cual han continuado con esa desinflación tan intensa que hubo en octubre y noviembre, de forma que su previsión de bajar los tipos de intervención bastante rápido, pues parece que se echa un poco para atrás, ¿no? Y más después de ver datos en Estados Unidos muy fuertes que impulsan a la FED a retrasar su subida de tipo de intervención. Cuando hablábamos de bajar los tipos de intervención en verano, Lagarde, pues aún no teníamos el dato de IPC de enero preliminar, y creemos que las noticias entonces no han sido alentadoras en cuanto a que la inflación vaya más hacia abajo de lo que se preveía por parte del BCE. De forma que aún creo que aún hay mucha incertidumbre sobre la decisión que van a adoptar por parte del BCE, y que tienen que ver un freno más intenso de la inflación antes de decidirse a bajar el tipo de intervención. El crecimiento ya era débil antes de adoptar estas decisiones, no es algo nuevo, y de hecho podría repuntar un poquito este año si vemos un consumo algo aliviado por ese menor aumento de precios ligado a un aumento de salarios que se ha intensificado en Europa y que puede permitir que el consumo en términos reales mejore en países como Alemania, donde ha permanecido bastante débil. Por eso creo que aún hay que ver más datos para que se asegure esa bajada de tipo de intervención. El mercado, después de la última reunión del BCE de finales de enero, preveía que la bajada iba a ser ya en abril. En este momento pues está en torno a la mitad de los agentes prevén que baje en abril, y la otra mitad que lo hagan en la siguiente reunión, que sería ya en junio. Creemos que va por ahí, pero que hace falta la confirmación de que los precios se desaceleran, de que no hay efectos de segunda ronda derivados del aumento de salarios, del fuerte ahorro generado por los hogares en la pandemia y que sigue sin gastarse en una medida de Europa, a diferencia de lo que ya ha sucedido en Estados Unidos. Y por eso creo que hay que esperar un poco más para tener más visibilidad a la hora de lo que vaya a hacer el BCE. Y de hecho sus intervenciones van en esta línea, no dan una muestra clara, no dan un punto claro de referencia donde vayan a bajar el tipo de intervención, y menos en las últimas semanas, donde la incertidumbre sobre los precios del crecimiento pues aumenta un poquito más, después de un escenario un poco mejor de lo que se preveía hace cosa de un mes. Santiago, estamos señalando como de alguna manera en ese dibujo que están barajando falta por confirmar esa desaceleración sostenible de los precios. Lagarde y los distintos miembros del Banco Central Europeo no dejan de subrayar lo que pueden ser las presiones salariales, unos datos que emplazan al mes de junio. La semana que viene, por otra parte, el día 13, vamos a conocer esos datos de inflación también en la Reserva Federal. No sé, en ese compás de movimientos, vigilando cuál va a ser realmente esas presiones, los datos claves a la hora de evaluar ese calendario, hasta qué punto se puede retrasar o se puede cumplir más o menos los plazos que se están dibujando. Como decía, los datos de IPC de los últimos 2 meses van a ser claves, los de febrero y marzo, para decidir si bajar en abril o no, que será difícil si no se frenan muchísimo esos datos de precios. No obstante, no hay que olvidar que el nivel del tipo de intervención es muy alto. Estamos en el 4,5% en el tipo de referencia y 4% para el de depósito, que es un tipo excesivo si atendemos al crecimiento económico, que, como decíamos, era muy débil. El año pasado la zona euro apenas creció un 0,5%, este año espera que mejore un poco, pero tampoco mucho más allá del 1%. De forma que es la inflación la clave para que haya esa bajada de tipos hacia unos niveles más de equilibrio cuando se reduzcan esas presiones.
Tampoco hay que olvidar otro aspecto fundamental, que es que el endurecimiento monetario que ha hecho el BCE no afecta a todo el mundo por igual. Está afectando mucho más a los hogares que tienen deudas hipotecarias a tipo variable y más a los que se han endeudado recientemente con tipos de interés más altos, y a las empresas, sobre todo pequeñas, cuya financiación es a muy corto plazo, con lo cual ha tenido que refinanciarse con tipos de interés mucho más elevados. De forma que ese reparto de la política monetaria restrictiva no es igual para toda la sociedad, y creo que es algo dura para una parte de ella. Los hogares que tienen hipotecas son apenas una cuarta parte en España y menos en el conjunto de la zona euro, y por eso ese reparto desigual es otro de los motivos que podría hacer que el BCE empezase a moderar los tipos de este nivel, como decía, que está muy por encima de los de equilibrio con ese 4,5% para tipo de referencia. Así que en cuanto veamos una señal más clara de que los precios se frenan de forma definitiva y que no hay una segunda oleada de subidas por, como decíamos, los salarios o el exceso de ahorro sin gastar por parte de los europeos, pues el BCE estará deseoso de hacer una política monetaria menos restrictiva y en tipos más normales que los que hemos visto en el último año, después de tasas de inflación que llegan a más del 10% de la zona euro, que había que frenar de alguna forma. Santiago, siempre, o casi siempre, cuando hablamos de las decisiones de los bancos centrales, se suele decir como el Banco Central Europeo suele ir a rebufo de la Reserva Federal. No sé, de cara a este momento del pivote, que ninguno quiere fijar en el calendario, pero que los mercados no dejan de evaluar y de examinar, ¿cree que puede llegar este recorte del Banco Central Europeo, por tanto, antes de la Reserva Federal? Sería realmente inusual. Siempre ha seguido el BCE la política de la FED con algo de retraso, tanto a las subidas como a las bajadas. Pero esto ha sido así porque el ciclo americano generalmente ha precedido al ciclo europeo. En el caso actual hay una diferencia importante de crecimiento en Estados Unidos y en Europa, y lo que pasa es que vamos en un poco en dirección contraria. Mientras que en Estados Unidos parece que creemos todos que llegará un punto en el que no puedan aguantar ese ritmo de crecimiento, después de que se haya gastado ya el ahorro de la pandemia generado por los hogares y de que la política fiscal haya sido muy expansiva, parece demasiado en un ciclo de crecimiento todavía, y ese ajuste a un pendiente, que puede ser tras unos meses en un año electoral, pues hará que el crecimiento vaya hacia abajo en Estados Unidos, mientras que europeo debería ir un poco hacia arriba desde niveles, eso sí, muy reducidos. No hay precedentes claros, es otro problema que tenemos, no hay precedentes claros de un ciclo como el actual para los tipos europeos. Desde que existe el Banco Central Europeo, desde el año 98, con sus funciones actuales, no hemos tenido un ciclo con la inflación que hemos tenido en el presente, tampoco hemos tenido un ciclo de bajo crecimiento como el actual, ligado a una inflación elevada, y a esta cosa a luchar contra la deflación, más que contra la inflación. Por eso iniciar un ciclo de bajadas sin referencias cercanas en el tiempo, donde podamos ver el reflejo de lo que podría hacer actualmente, pues tampoco da muchas pistas. Y la actuación de la FED, pues veremos el ciclo americano cuánto resiste, pero desde luego se está aguantando más de lo que preveíamos. El dato del último trimestre de PIB del año 23 fue muy fuerte, mucho más de lo previsto, y los datos de confianza, de actividad en general, pues se mantienen en niveles expansivos todavía intensos, y más allá de esa sensación de que tenemos, creo que la mayoría de economistas, de que el ciclo no puede aguantar mucho más en Estados Unidos con una política fiscal tan expansiva y tan fuera de contexto en el ciclo, y unos ahorros de los hogares que se han frenado. Y más allá de como decía, esa sensación, no hay muestras a corto plazo de que se frene la economía americana de forma intensa que haga que la FED baje el tipo de intervención con prisas. También, como pasa en Europa, el tipo de intervención americana está muy por encima del ciclo del equilibrio, y es otro motivo para moderar la política monetaria tan restrictiva que tienen en este país. De alguna manera, y antes de terminar, querría, mirando esa inflación, que de alguna manera es el gran caballo de batalla de los bancos centrales, con esa lectura también, de todas maneras, tan diferente a un lado y a otro del Atlántico, ¿dónde diría que están las claves, las mayores presiones inflacionistas que van a tener, que están vigilando desde Ibercaja a la hora de realizar su análisis, y que van a ser las claves de cara a los próximos movimientos? Las claves están en los precios de servicios y de alimentos. En el resto de la cadena productiva se han frenado ya. Hemos visto bajadas de los tipos, pero de los precios de la energía en la zona euro y en España. En España hemos vuelto a niveles de precios de la electricidad y de otros componentes como el gas bastante similares a los que había antes de la crisis de Ucrania.
En Europa no tanto, pero sí que había una corrección, cae anual. También hemos tenido una corrección de los precios de los bienes industriales, aunque pueden verse afectados, como comentabais hace un rato, por los problemas de Mar Rojo y el desvío de las rutas marítimas, aunque tampoco fuera muy grave. Y donde queda inflación todavía es en los alimentos, cuyo ciclo pues, siempre va ligado a factores ajenos al ciclo económico, como puede ser los problemas de la sequía y algunas cosechas que han sido negativas, problemas de subida de costes para los agricultores en muchos casos. Y por último, los servicios, que es una buena muestra de la salud del consumidor europeo y americano, por otra parte también. Los precios de servicios crecen todavía en la zona euro un 4%, son los que están más lejos del IPC, quitando los alimentos que están cerca del 6%, y hasta que no veamos una desaceleración más intensa en esta partida, pues yo creo que va a ser la clave para que el BCE se decida a iniciar más pronto o más tarde el ciclo de bajadas de tipo de intervención. Pues Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. A ustedes, buen día. Y nosotros continuamos aquí en Negocios Televisión.